Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Volvemos a reencontrarnos llevando adelante esta propuesta que llamamos ¿En qué creen los que creen? Con Monseñor Jorge Casareto, que ya le damos la bienvenida. ¿Cómo le va? Bien, gracias a Dios, y nuevamente con una persona muy dedicada a la comunicación, ¿no es cierto? Sí, señor. Hoy estaremos hablando con una periodista y comunicadora, con un compromiso importante con todo lo que tiene que ver esta movida social, ¿no? Ha estado trabajando para Cáritas allá por 2005 en un programa que hacía junto a usted, Monseñor Casareto, y vamos a presentar a Luisa Balmaglia. Estará hablando enseguida, después de los títulos, con Monseñor Jorge Casareto. Luisa, muchísimas gracias por estar acá. Tengo muy buenos recuerdos de tantas veces que hemos trabajado. Yo cuando estaba en Cáritas me acuerdo que usted nos dio una mano muy importante en algunos programas que hicimos. Y aquí venimos a hablar de justamente esto, de valores espirituales. Se intercambian los roles. Los roles, ¿no? Ahora el que entrevista soy yo. Bueno, es bastante difícil para mí, pero yo recuerdo también con mucho cariño esa época y esa oportunidad que me dio en aquel momento Cáritas de conocer mucho más en profundidad el trabajo que venían realizando, de conocer gente valiosísima, y para mí fue una experiencia inolvidable que, insisto, la recuerdo con mucho cariño y con mucha emoción, porque de pronto uno cree que sabe que hay mucha gente trabajando voluntariamente por los demás, pero cuando los ve con tanto compromiso, la verdad es que es conmovedor. Y hay mucha gente en la Argentina que hace ese tipo de tareas. No, es verdad, es absolutamente cierto. Bien, pero decíamos, vamos a hablar, primero vamos a hablar de su vocación. ¿Cómo nace esta vocación en la comunicación que ha sido tan clave en su vida, ¿no? Yo digo que nace casi por casualidad. Mire que mucho en la casualidad nosotros creemos. Creemos que Dios se inspira. Bueno. Porque en realidad creí que iba a ser bióloga, pero soy muy mala con las matemáticas y después de hacer unos intentos en la universidad en ciencias exactas me di cuenta que no era mi camino, que iba a tardar muchos años en poder recibirme porque no había manera de que atravesara análisis 1. Y siempre me había gustado escribir muchísimo. Vengo de una familia de tradición periodística. Juan Balmaglia, sí. Para los más jóvenes, les cuento que fue durante mucho tiempo secretario de redacción del diario La Nación y una de las plumas más yo lo leía interesantes. Con asiduidad. Yo tengo mis años y lo leía con asiduidad. Mi padre también hizo una incursión en el periodismo, trabajó en Canal 7, en el diario Clarín. Así que había, digamos, como una base en la familia de periodistas, y dije, bueno, y escribía muy bien, así que, ¿por qué no intentarlo? Y una vez que empecé a estudiar periodismo en el Círculo de la Prensa, y con la posibilidad de trabajar muy rápidamente, porque me becó Radio Rivadavia para hacer una suerte de lo que hoy se conoce como pasantía, me di cuenta que era un trabajo apasionante, que me gustaba y que además tenía mucho de servicio público. El periodismo yo creo que es un trabajo esencialmente destinado a que hombres y mujeres puedan saber qué es lo que está pasando, cómo está pasando lo que está pasando, por qué pasa lo que pasa. Y entonces la verdad es que me di cuenta que era un trabajo muy apasionante, con la suerte además de estar en lugares clave siempre, acreditada o en Casa de Gobierno, en Cancillería, así que era estar en los lugares de decisión, en los lugares del poder, ¿no? Con una experiencia, yo digo interesante porque además atravesé parte de la dictadura y la entrada a la democracia. Entonces fue un proceso además revelador, riquísimo, de muchas
cosas que se desconocían y que se fueron descubriendo. Por eso digo, es un trabajo que yo creo que apasiona. Quien lo toma es un trabajo apasionante. Usted sabe que a mí me tocó trabajar 6 años en comunicación, porque bueno, me eligieron en la comisión episcopal y ahí me tuve que meter. Me acuerdo que no tenía idea realmente pero me tuve que leer 4 o 5 libros y fue un curso acelerado. Pero había un tema que para mí siempre fue clave, porque la comunicación es un servicio a la verdad. Y a veces el concepto de verdad que se tiene en la comunicación es simplemente la descripción de la realidad tal cual es, ¿no es cierto? Sin ver si eso va a producir un bien moral o un mal moral, si va a producir un bien o no en la sociedad. ¿No se le han generado algunos problemas de conciencia en esa línea? A veces... Sí, se generan esos dilemas en todo caso, pero yo creo, estoy convencida que la verdad siempre tiene que ser dada a conocer. Y por supuesto que me ha pasado a veces discutir con algunos colegas cuál es la verdad, ¿no? Porque también desde el lugar donde se sitúa, la verdad yo creo esa es la pregunta que le hizo Pilato a Jesús, justamente, ¿qué es la verdad, no? Desde dónde uno se posiciona para describir esa realidad. Yo digo, a lo mejor todos hablamos de un mismo tema, pero lo contamos de manera diferente. Entonces esa verdad a veces es una verdad relativa y también me da la impresión que según la historia personal, los intereses que uno entiende que debe defender, las ideas políticas, la ideología, todo eso contribuye a generar una manera de relatar esa verdad, ¿no? Usted fíjese, porque muchas veces aparece en los medios discusiones sobre esta cuestión, como que siempre la comunicación está como condicionada por intereses económicos, pero usted se ha podido sentir libre, ¿no es cierto?, en su misión. Es decir, no hay duda que siempre hay un condicionamiento, hay verdades que venden o noticias que venden más que otras y esas, bueno, se explotan, ¿no? Pero, no sé, yo he tenido la gracia de conocer buenos comunicadores, y la incluyo entre ellos, que no han podido llegar a prescindir de ese condicionamiento, por decir así. Sí, yo no sé si se puede prescindir. Lo que sí creo es que uno puede ir encontrando los caminos para no claudicar respecto a las convicciones que uno tiene en cuanto a cuál es la misión que tiene como periodista y como comunicador. Creo que a veces uno retrasa un poco más contar determinadas realidades o verdades, porque sabe que, bueno, puede demorar un poco eso, lo cual le va a permitir durar más en un medio y después abordar esa temática. Yo creo que uno va trabajando respecto de la libertad que tiene según el medio donde esté y también según los momentos históricos y políticos por los que atraviesa. Es muy difícil que un comunicador, yo creo que se puede trabajar con cierto grado de independencia, pero creo que es un trabajo arduo, que nos cuesta, que no es tan sencillo. Digo, uno responde a un medio, los medios, yo trato siempre de diferenciar entre medios y periodistas. Los medios son grandes construcciones, corporaciones, que hoy, si yo hago memoria del momento en que empecé a trabajar en periodismo y cómo están hoy los medios, ha habido un cambio sustancial. Totalmente. Los medios periodísticos se dedicaban al periodismo antes, a una radio, a un diario. Hoy los medios periodísticos son en realidad grandes conglomerados que tienen intereses en diferentes actividades, en la construcción, en el campo, en la industria. Digo, hay digamos, grandes conglomerados que tienen intereses muy diversificados. Todo eso condiciona, es poder económico que condiciona. Y los medios, además, tengo tengo la convicción de que sirven también para construir determinadas realidades sobre algo que está ocurriendo. A ver, pongo un ejemplo, a ver si se puede entender. El tema de la inseguridad. Hay inseguridad, por supuesto que hay inseguridad, que es un problema serio, es un problema que amerita un abordaje muy profundo, interdisciplinario. Ahora, si yo todos los días
estoy mostrando 24 horas que han asesinado a esa anciana, estoy construyendo una parte de la realidad que, digamos, ocurren otras cosas en la vida, además de una anciana que ha sido a lo mejor asesinada. Entonces digo, hay maneras de contar la realidad, hay maneras de mostrar un camino y una salida, hay maneras de contar por qué ocurre eso de la inseguridad y explicar causas para que uno tenga mayores herramientas de pararse frente a un problema que existe. Por eso digo, es difícil y los medios a veces condicionan. Ciertamente. De todos modos está bueno plantear que uno, como en la misión que tiene en la vida, siempre va a tener problemas de conciencia, ¿no? Obviamente. Nunca la cosa es tan clara que y además hay veces hay que hacer opciones y a veces hay que incluso optar por el mal menor, no por el bien que uno quisiera, aunque la línea de trabajo siempre tiene que estar orientada hacia un bien, ¿no? Tal cual. Bueno, parece que tenemos que cortar para el próximo brócoli. Dicen que el rostro es el reflejo del alma. Un alma llena de vida. Que lo cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla Martín, que lo cumpla feliz. Hagamos felices a nuestros abuelos. Hogar Marín, Hermanitas de los Pobres, San Isidro, Argentina. Por todo lo que decía recién, parecería ser que el ser comunicador se asemeja más a una misión que a una profesión, ¿no? Si pudiéramos distinguir, aunque por supuesto que tiene que haber una capacidad profesional, tiene que haber una idoneidad, pero uno, me parece, ¿no? ¿Cómo lo ve esto? Sí, yo digo es una profesión porque si dijeras una misión me sentiría un poco casi... No casi sé, misionera. Casi, claro. Sí creo que es una profesión que en mi caso está abrazada con muchísimo amor, con muchísimo respeto. Lo voy a decir, me voy a poner adelante, primero el burro adelante, por mí misma, digo, para no traicionarme y además por quienes van a recibir la comunicación o los mensajes que yo pueda pasar, ¿no? Entonces, me parece que es una profesión además que sirve para... a lo mejor dejar planteados interrogantes. En ese sentido sí me parece que es una tarea interesante poder trabajar con la materia que es la información y además de contar qué es lo que está pasando, disparar preguntas. Yo no tengo todas las respuestas sobre lo que está pasando, pero sí me parece que es un intercambio muy interesante entre el público, en la radio, en la televisión que escucha, que lo que se cuenta genere muchas preguntas, que se busquen, que intente la gente después buscar respuestas. No dar todo digerido tampoco, sino intentar, cuando se puede, mostrar la variedad de opciones que plantea una misma realidad y que la gente vaya construyendo, bueno, sus ideas y en consecuencia después elegir, no sé, desde un colegio para su hijo, hasta un gobernante, hasta si compra en un supermercado o en el negocio de Doña Rosa en la esquina. Digo, es tan amplio el material con el que trabajamos en la realidad de todos los días, que la verdad es que creo que es pues un trabajo apasionante y donde además aprendemos mucho, en mi caso, bastante de los oyentes y de los televidentes, porque hay un buen intercambio. Claro. A veces se enojan mucho con lo que pienso, entonces rebaten y es muy interesante escuchar otros planteos. Por supuesto. Y a veces alguien de pronto me dice, ¿sabe que no había pensado ese punto de vista y me resulta interesante? Provocar el diálogo y abrir las cabezas sin sectarismos, eso es fantástico. Está bien, está bien. No, me parece bien incluso esta clarificación. A veces, por supuesto, en otro campo, uno como sacerdote, y cuando me metí en el mundo de la comunicación, vi que realmente tenía una similitud, ¿no? Que el sacerdote está siempre metido en los problemas de la gente. Y el comunicador también. Sí, claro. El comunicador también, ¿no? Sí. De alguna manera, el ministerio sacerdotal es también una gran comunicación. La evangelización es una comunicación, trata de comunicar el mensaje de Jesús, lo que uno realmente vive y lo que uno cree, ¿no? En este sentido,
usted es una persona que tiene un sentido religioso y a lo largo de su vida, digamos, ¿cómo ha manejado eso? Y lo he manejado... Esa es la pregunta más complicada. Sí. No, lo he manejado de una manera bastante, a ver, no muy ni militante, no muy de ir a la iglesia, muy esencialmente en algunos acontecimientos muy puntuales, y me parece, sí creo que de todas maneras soy una persona bastante espiritual, pero podría recibir una reprimenda y decir, bueno, entonces vayamos y pasemos por todo lo que la liturgia plantea. Yo creo que tengo un diálogo personal con Dios, ¿no? Mire, yo puedo dar testimonio de que realmente cuando trabajamos juntos porque usted se prestó con muy buena voluntad para esos programas que hicimos con Cáritas, el sentido suyo sobre el amor al prójimo estaba muy claro, ¿no? Y me parece que también estaba fundamentado en un amor a Dios, que después se puede manifestar en una mayor o menor práctica, pero lo que importa es este sentido interior, ¿no? Voy a decir algo de soberbia, ¿no? Que manifiesta cierto grado de soberbia de mi parte, pero me siento mejor católica que muchos católicos de misa diaria casi. Está bien, bueno. Esto por eso digo, ya corre por mi cuenta y es sobre yo, pero está bien. Siento que tengo un buen vínculo con Dios y con el amor al prójimo. El tema de lo religioso, ante todo, es un tema de interioridad, ¿no es cierto? Está acá. Uno dice, Dios habla al corazón de la gente y el corazón es el que escucha. En el fondo es eso, ¿no? Es el que escucha y bueno, después ya la intimidad de lo religioso, el ser mejor o peor, eso se lo dejamos, el juicio lo dejamos a Dios, ¿no es cierto? Así que está bien. Y cuando estuvo trabajando con Cáritas y cuando nos dio tantas manos en ese sentido, era un momento difícil porque estábamos casi en plena crisis, ¿no es cierto? Así es. Saliendo. Y ahí, ¿usted qué sensación tuvo? Como que el pueblo fue sensible a esa crisis, los argentinos fuimos sensibles a esa crisis, realmente nos golpeó la pobreza que apareció con tanta dureza en ese momento. ¿Se sintió que había una reacción en nosotros, en los argentinos? Sí, yo creo que fue una de las... Por lo menos yo no tenía memoria de una crisis tan profunda, porque era una crisis económica, pero era una crisis política, era una crisis de valores. Creo que atravesaba a todos los estratos sociales, obviamente golpeó duramente a los sectores más vulnerables, pero creo que fue una crisis que nos ayudó en ese momento a mirar al que teníamos al lado, cosa que, digo, en los momentos a veces de bonanza económica me parece que todos se olvidan que hay un otro al lado, ¿no? En ese momento, como había atravesado a todos horizontalmente la crisis mayor o menor grado, creo que todos nos impactamos demasiado y empezamos a mirar al otro y ver de qué manera podíamos dar una mano. La gente no era el otro el enemigo, sino era uno que estaba pasando por una situación complicada. Pasado el epicentro de esa crisis y con un camino de relativa bonanza, me parece que la gente vuelve a olvidarse rápidamente. Hay gente que sigue trabajando todos los días y piensa, ¿no? Pero me parece que hay un sector de la población que todavía no puede dejar de mirarse el ombligo, que el otro que es más pobre, una vez que yo estuve mejor, es casi una amenaza, no es un semejante que necesita una mano. Y eso me parece que es no sé si es un problema argentino solamente, pero creo que es un serio problema que tenemos los argentinos. A ver, yo diría, me parece, ¿no? Como que realmente la visión consumista de la vida lleva necesariamente a eso, ¿no? Fíjese, la diferencia hoy en día entre el 10% que está mejor y el 10% que está peor es abismal, es casi de 30 veces, ¿no? Y eso nos está hablando de una cierta insensibilidad, o de una sociedad por lo menos que no encuentra los canales para que esa sensibilidad se manifieste y se exprese, ¿no? En general, en Argentina es una sociedad que tiene muchas organizaciones intermedias, y así todo, esas organizaciones intermedias no siempre, toman esa dimensión de la pobreza como lo más importante. Hay muchas organizaciones intermedias que defienden
como los valores de su propia organización, ¿no? Claro. Y ahí está cómo, ¿no? Y ahí ustedes los comunicadores pueden ayudar mucho. Todos nos hacemos más sensibles hacia esa dimensión de pobreza que es la fuente de la inseguridad también y de tantos otros problemas por los que pasamos, ¿no? Sí, creo que además el problema está en, digamos, las organizaciones que deben, por supuesto que hay organizaciones intermedias que están trabajando mucho, pero creo que hay una dimensión de trabajo de algunos organismos que deberían estar un poco más involucrados. Tengo no la percepción, digamos, la seguridad de que hay muchos jóvenes que se han metido a trabajar con una vocación de servicio impresionante en los barrios, algunos que surgen de sus propios barrios, otros que vienen de militancias políticas, pero me parece que todavía hay un segmento de la población que una vez que recupera cierto poder adquisitivo, mira para otro lado, no quiere ver, es una realidad dolorosa, entonces creo que no se la quiere ver, ¿no? Y me parece que es un problema muy serio. Está bien, de todos vamos a cerrar con esta dimensión de esperanza. Yo coincido con usted que hay muchos jóvenes que hoy se están comprometiendo. Sí. Ahora yo estoy trabajando todavía en la pastoral social y en un programa que es Nueva Dirigencia. Y bueno, en todo el país aparecen jóvenes con vocación hacia lo social, hacia lo político, y no solamente por un origen religioso, ¿no? Sino que por vocación justamente a lo social, desde lo religioso alentamos mucho esto. Pero bueno, muchísimas gracias, realmente seguiremos en comunicación y en contacto para, bueno, cada uno en lo que Dios nos ha puesto, poder seguir sirviendo a nuestros hermanos, ¿no es cierto? Bueno, para mí ha sido un gusto también. Gracias, Monseñor, por la invitación y que se repita. Muy bien. Entrar en las drogas es fácil, pero salir es mucho más difícil. Decí no al consumo de drogas. Para ayuda y más información, entra en www.reddevida.org. Es un mensaje del Consejo Publicitario Argentino. Y así hemos compartido esta charla, este mano a mano entre Monseñor Jorge Casareto y Luisa Balmaya, periodista, comunicadora. Y si uno tuviera que rescatar algunas partes, algunos fragmentos de esta charla, Monseñor, yo elijo la palabra verdad, ¿no? Los comunicadores y una realidad absoluta que es cuando informa, cuando comunica el periodista, decir la verdad. Y pensaba, mientras los escuchaba a ustedes, cómo es la verdad desde el sacerdocio, ¿no? Cómo la vive. En este caso, usted, ¿qué opinión le merece esta palabra? Bueno, es un tema para mí realmente interesante. Cuando yo estuve trabajando en comunicación en la iglesia, fue el primer planteo que hice. Y me acuerdo de hablar con muchos periodistas, decirle, bueno, ¿qué es la verdad para ustedes? Muchos decían, la verdad es reflejar la realidad, reflejar lo que pasa. Y yo digo, como sacerdote, yo estoy al servicio de una verdad que es la verdad que Dios quiere que comuniquemos. Para nosotros, sacerdotes, somos los discípulos por un lado y misioneros del mensaje de Jesucristo. El mensaje de Jesucristo es la verdad. Él dice, yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida. Entonces, para nosotros hay verdades objetivas, no todo es relativo. Incluso a veces podemos tener una oportunidad de plantear con más fuerza unas verdades que otras, pero siempre la orientación de un sacerdote es predicar la verdad, anunciar la verdad. A veces los periodistas pueden ser más relativistas en este sentido
Y estos son, bueno, esto es lo que genera ciertos problemas de conciencia, ¿no? Pero en un sacerdote no puede haber ninguna duda que tiene que estar siempre al servicio de la verdad, de esa verdad que lo supera él, porque es lo que Jesús nos dejó para transmitirnos, ¿cierto? Hay una exigencia indiscutiblemente por parte de la sociedad hacia la Iglesia, hacia los sacerdotes, de la verdad, ¿no? Nunca puede estar de un lado ni del otro, parece que debería ser siempre en esta línea. ¿Cómo se logra? Porque es muy difícil. Yo escuchaba a Luisa hablando de las corporaciones que tienen sus intereses, más allá del comunicador, ¿no? Que le gustaría decirlo de otra manera, pero claro, son intereses. ¿Cómo lo vive el sacerdote esta situación? Bueno, por empezar, nosotros partimos de la base que la Iglesia tiene sobre todo un interés de caridad, de amor, de que la gente se sienta tocada por Dios, tiene un mensaje religioso que transmitir, que Dios verdaderamente quiere nuestra felicidad, quiere nuestra salvación. Hay quienes piensan, como la Iglesia también la ven como una especie como de corporación que tiene sus fines, sus intereses, y bueno, ahí está el tema de la fe, ¿no? Nosotros somos hombres de fe y queremos que la Iglesia la dejó Jesucristo para anunciar la verdad. Muchas veces la Iglesia se puede ir como contagiando de ciertas mundanidades, porque está en el mundo y siempre aparecerán esas limitaciones eclesiales, pero esto es, digamos, como lo que tiene que estar siempre en el corazón de cada sacerdote y de cada cristiano, ¿no? Ser guiados por esa verdad que Jesucristo nos dejó, ser guiados por la misma persona del Señor, por el mensaje de Jesús, sobre todo por lo que Él realizó, y lo que Él realizó fundamentalmente ha sido dar la vida por nosotros, ¿no? Este es como el gran camino que orienta nuestra predicación de la verdad. Después aparecen, como decía, ciertas limitaciones humanas que no nos permiten que todo lo nuestro siempre sea la santidad que tenemos que transmitir, ¿no? Pero ese es el objetivo que tenemos que lograr, o por lo menos al que apuntar siempre, ¿no? Está bueno que haga esta reflexión casi como cierre. Nos queda un minuto y hay muchos comunicadores, muchos periodistas que nos ven. Yo sé que usted, como obispo de San Isidro, cuando estaba como obispo titular de la diócesis de San Isidro, reunía cerca del Día del Periodista a muchos. ¿Alguna reflexión final sobre esto que es la verdad y esta profesión? Bueno, yo les diría lo que hemos hablado tantas veces, ¿no? Que cada uno podrá tener su concepción, incluso ideológica, su concepción política, pero que la orientación de toda la vida hacia la verdad, de la profesionalidad del comunicador hacia la verdad, tiene que ser un objetivo a alcanzar siempre. Monseñor, nos encontramos la semana que viene. Muy bien. Y lo invitamos a ustedes, amigos y amigas, también a estar presentes la próxima semana para hacer En qué creen los que creen. Que tenga una excelente jornada. Gracias por estar.